Estoy bloqueado, hoy no puedo más, o me duelen los ojos, qué cansado estoy. Seguro que muchos de vosotros, si sois estudiantes, habéis sentido alguna de estas emociones mientras realizabais diferentes actividades frente al ordenador. La UNED, a través del grupo de investigación ADENU, Adaptación Dinámica de Sistemas de Educación Online, basado en el modelado de usuario, trabaja desde hace tiempo en un soporte afectivo y personalizado, teniendo en cuenta tanto las emociones como la inteligencia ambiental. El proyecto MamiPEC que están perfeccionando tiene como objetivo conseguir que el ordenador detecte y se adapte a las emociones del usuario que trabaja con un curso de aprendizaje por Internet. Para ello aprovecha la tecnología existente y recoge cualquier tipo de respuesta de las personas mientras utilizan la plataforma de aprendizaje y así poder ayudarles a aprender mejor. Por ejemplo, si el sistema detecta que el estudiante está empezando a bloquearse con una determinada actividad, podría proponer otra que le ayude a centrarse y más adelante retomar la primera. Parece increíble, ¿verdad? Pues no lo es. Los escenarios ubicuos e inteligentes tienen mucho que ver en ello y más concretamente los desarrollos basados en Arduino. Hoy en Sin Distancias os demostramos de lo que son capaces estos dispositivos pequeñísimos. Nos lo van a contar los responsables directos de esta investigación tan interesante. Se trata del profesor Jesús González Boticario del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, que va a moderar este coloquio, en el que participan Ángel Pérez de Madrid del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la UNED, Olga Santos Martín, investigadora del Departamento de Inteligencia Artificial, también de nuestra universidad, y Cristina Rodríguez Sánchez, investigadora del Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Sí, efectivamente estamos aquí para tratar un tema que consideramos que puede ser de interés para nuestra audiencia, que es el desarrollo de escenarios ubicuos e inteligentes en los que el usuario interactúa con diversos elementos del entorno que son capaces de recoger, manipular la información y actuar de una forma inteligente de acuerdo a las necesidades del individuo, ¿no? Pensemos en ejemplos tan sencillos como pueda ser un estudiante desenvolviéndose en una universidad, pero ayudado, pues, por ejemplo, por su teléfono inteligente para desenvolverse en el escenario físico. O incluso, luego mencionaremos un proyecto de UNED que trata precisamente sobre esto, sobre intentar introducir lo que son los aspectos afectivos en el desarrollo de escenarios adaptativos de educación. Pensemos, por ejemplo, un alumno que está estudiando con UNED, con un sistema online y realmente pues se encuentra perdido o frustrado y el sistema es capaz de detectar a través de diversos sensores que el usuario se encuentra en esa condición, o al revés, que el usuario está realmente, digamos, animado, introducido en el proceso educativo y disfrutando mucho del mismo, ¿no? Me gustaría entonces pasar la palabra a Olga, del grupo ADENU del Departamento de Inteligencia Artificial de UNED, para que nos hablara del proyecto MamiPEC, que trata alguno de estos temas. Pues hola a todos. La idea básica de este proyecto es hacer que los ordenadores se adapten a las emociones de los estudiantes, ¿no? Entonces, para esto lo que tenemos que tratar es de ser capaces de detectar en qué estado emocional se encuentra el estudiante, o si esto realmente no lo podemos conseguir, por lo menos tratar de ver cambios en dicho estado afectivo, ¿no? De esta forma, pues podemos modelar al estudiante si va pasando de un estado que se encuentra más negativo, frustrado, hacia un estado pues más positivo, que le ayude a estar más motivado en su aprendizaje. Y a ese respecto, ¿cómo se plantea ese modelado? Bueno, pues para hacer este modelado estamos tratando de recoger datos de la interacción del usuario en diversos sensores, ¿vale? De forma que recojamos cambios de este estado afectivo. Hemos hecho experiencias recogiendo la expresión facial del estudiante, porque da información de cómo se siente. También hemos identificado señales fisiológicas como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la conducta galvánica, incluso la temperatura de la piel, que también dan información de lo que siente el estudiante cuando se enfrenta a las tareas en una plataforma de e-learning, por ejemplo. También, por supuesto, hemos considerado medidas más tradicionales como el movimiento en el ratón o las pulsaciones en el teclado. Y ahora estamos también investigando a ver otro tipo de información más interesante, como podría ser la presión que tiene el estudiante cuando está utilizando el ratón, o sea, no solo el movimiento, sino esa fuerza que ejerce.
o incluso cuando está en la silla, pues cómo se mueve, si echa para adelante, si echa para atrás, porque esto también nos podría enriquecer en la información que sacamos del estudiante. Y la idea es combinar todos estos datos que recogemos para poder caracterizar al usuario. ¿Y qué se pretende en última instancia con esa detección de tantos estados afectivos? Bueno, pues al final lo que pretendemos es ser capaces de proporcionar un aprendizaje adaptativo que dependa de este modelo de usuario que hemos extendido, y en el que combinamos pues aspectos cognitivos relacionados con el aprendizaje y estas características emocionales que pretendemos de detectar, y así podamos dar una respuesta adaptativa al estudiante cuando está interactuando, y para ello aprovechar pues unos dispositivos que podemos llamar actuadores, que ahora veremos en más detalle, pero que nos pueden permitir dar esa respuesta más focalizada a través de señales sonoras o señales luminosas que de alguna forma lleguen mejor al estudiante, ¿no? Hay empresas que comercializan estos dispositivos con altas prestaciones y también con alto coste. Y lo que nosotros buscamos, y ahora con los invitados que tenemos aquí nos podrán dar algunas pistas, es cómo poder desarrollar estos dispositivos a un coste menor utilizando dispositivos o la plataforma de prototipado electrónico de código abierto, que es muy popular actualmente, que se llama Arduino. Entonces, no sé si Ángel quizás nos puedas comentar un poco al respecto. Bueno, para comenzar, hola a todos. Efectivamente, Arduino es una plataforma que está teniendo mucho éxito en los últimos años por las posibilidades que ofrece. Se trata de una familia de microcontroladores de bajo costo. Un microcontrolador, sin entrar en muchos detalles, es una especie de computador que está optimizado no tanto para cálculo, sino para interactuar con dispositivos físicos de todo tipo, desde luces hasta sensores, actuadores, motores, todo tipo de dispositivos. Aparecieron en una universidad italiana en 2005 en una asignatura que estaban haciendo prácticas de electrónica, y cada placa que utilizaba cada estudiante costaba unos $100. El precio era inadmisible y, por tanto, siguiendo la filosofía hágalo usted mismo, decidieron diseñar una placa mucho más barata y versátil. Acabó pasando algo parecido al sistema operativo Linux. Apareció una comunidad muy activa de desarrolladores porque tuvieron el acierto de darle a la comunidad como una plataforma de código abierto. Entonces cualquiera hoy en día puede coger, bajarse los planos, construir la placa en su casa comprando los componentes y teniéndola para su disposición y para hacer posibles modificaciones si lo considera oportuno. Entonces, Ángel, ¿a qué se debe sobre todo su éxito? Pues principalmente a la comunidad que hay detrás de desarrolladores y a su bajo costo. Estamos hablando de que una placa tipo anda en torno a los 20 euros, lo que ha hecho que mucha gente pueda acceder a ella, no solo en el entorno universitario, sino aficionados en su casa. Ya que está como código abierto, han aparecido numerosas soluciones, tanto hardware como software. En software se ha desarrollado un lenguaje de programación muy sencillo, en alto nivel, que nos abstrae del acceso a los detalles de los dispositivos a los que nos estamos conectando y nos permite centrarnos en resolver el problema que tenemos entre manos. Eso no quiere decir que si queremos conectarnos a un dispositivo a bajo nivel y sabemos hacerlo, pues también podemos hacerlo. Y en cuanto al hardware, han aparecido muchas placas de expansión que se llaman shields, como escudos, que nos permiten o que nos dan ya resuelto la conectividad a muchos tipos de dispositivos. Pensemos, pues desde robots tipo Lego hasta, por ejemplo, sensores GPS, pasando pues por todo lo que la imaginación te lleve. ¿Y esos dispositivos son computacionalmente muy potentes? Depende de lo que entendamos por potentes. Aquí la fuerza no está en la capacidad de cálculo que tienen, que comparada con un ordenador personal o incluso con un dispositivo portátil es muy baja. Aquí la fuerza está en la facilidad que nos da para conectarnos a dispositivos físicos de todo tipo. Además, hemos de pensar que son elementos que tienen un consumo eléctrico muy bajo. Entrarían estos dispositivos arduinos en lo que se conoce como computación física, que es una disciplina que está hoy en día muy en auge, que consiste en utilizar hardware y software
que puedan sentir y responder al mundo analógico por medio de la interconexión que estamos comentando a todo tipo de dispositivos. Si le dotamos además al Arduino por medio del Shield adecuado de la capacidad de conectarse a Internet, entonces habríamos entrado en lo que se conoce como la Internet de las cosas, que es otro tema que está muy en auge y que daría para grabar otro programa otro día. Has mencionado familia de dispositivos. ¿En qué se diferencian? Pues sí, la verdad es que hay muchos dispositivos. Desde que apareció el primero, no sé ahora mismo cuántos estaremos, pero fácilmente habrá 8 o 10 placas diferentes, tal vez más. Se diferencian tanto en el tamaño como en el número de conexiones, principalmente. Pensemos que la placa más grande y más potente que hay ahora mismo es poco mayor que una tarjeta de crédito y está pensada para conectarse, además de todos estos dispositivos físicos, a dispositivos Android, mientras que la más pequeña está pensada para coserse a la ropa y es poco más grande que el botón de un abrigo. De hecho, se vende hilo conductor para coserlo a la ropa y poder ahí hacer todo tipo de contacto, por ejemplo, a sensores de tipo biológico que quieras ponerle a un individuo. La verdad es que por lo que cuentas son muy dúctiles, muy aplicables, ¿no? ¿Podrías comentarnos qué tipo de aplicaciones se ven o se prevén ya de este tipo de dispositivos? Pues efectivamente son dispositivos muy versátiles, por lo que las aplicaciones están limitadas únicamente por la imaginación del que las usa. Tenemos aplicaciones docentes y aplicaciones de investigación o como hobby, la filosofía del hágalo usted mismo, que es muy activa. Basta con conectarse a Internet y buscar un poco y verás un montón de gente que se dedica a hacer aplicaciones muy curiosas en su casa. Hay incluso revistas para aficionados como la revista Make, en la que se tratan estos temas en profundidad con diseños muy curiosos, desde pilotos automáticos para aviones de aeromodelismo hasta arpas de luz, por ejemplo. En el caso de los pilotos automáticos para coches y aviones de aeromodelismo, estamos hablando que por menos de $300 puedes tener un dispositivo completamente autónomo al que tú le planteas una ruta que debe seguir y el dispositivo sin intervención humana lo hace. Ha habido congresos en Estados Unidos, por ejemplo, que ese era el objetivo, construir un dispositivo por menos de $300 y gente de la industria de defensa o la industria aeroespacial estaban allí muy interesados porque ese mismo tipo de cosas lo hacen ellos, pero por varios millones de dólares. Entonces creo que la diferencia es importante. Desde luego. De tu intervención, Ángel, se pueden sonsacar sobre todo dos áreas muy claras, ¿no? Una es la docencia, se utilizó en docencia, empezó en docencia, y otra, investigación. Y para esto, Cristina, ¿nos podías comentar en cuáles son estos usos en la Universidad Rey Juan Carlos y en vuestro grupo en particular? Bueno, lo primero también, muchas gracias por esta invitación a la charla. La verdad que creo que a nuestros oyentes les va a parecer muy interesante y más después de lo que nos ha comentado nuestro compañero. Se van a entender algunas de las cosas por las que hemos empezado en nuestro departamento en algunas asignaturas a integrar Arduino, sobre todo para fomentar el aprendizaje de los alumnos en cuestiones de hardware y hacerles que pierdan a muchos alumnos que tenemos el miedo a cacharrear, a tocar cositas de proyectos con sensores, a dispositivos externos e incluso hacer proyectos más elaborados enfocados a cuestiones de monitorización y de domótica. En concreto, hay una asignatura que tenemos en el máster de Sistemas Telemáticos e Informáticos que se llama Domótica y Sistemas Embebidos. Y desde hace ya 3 años, este va a ser casi el cuarto, hemos empezado a integrar Arduino como herramienta docente en la asignatura. Ya en el año 2008, en el TAE, en Zaragoza, nos dieron un premio, un poco por el enfoque que teníamos en la asignatura y la metodología, donde un alumno era capaz de desarrollar un sencillo kit domótico que simulaba las veces de una casa para controlar un sistema de iluminación a través del móvil. Pero por aquel entonces utilizábamos PICs y unas placas que tenían que hacerse los alumnos de manera manual y como entorno, como el lenguaje de programación ensamblador.
Esto era muy positivo, el desarrollo de la práctica, pero también para algunos de ellos resultaba complejo. En aquellas fechas tardábamos más o menos en controlar el sistema de iluminación 2 meses y medio, y una vez que integramos Arduino en 3 semanas, los alumnos eran capaces de controlar el sistema de iluminación basado en LEDs, que hace las veces de bombillas, con el teléfono móvil, con una aplicación en concreto en Android. Y esto permitió que pudieran manejar mucho más elementos externos, como sensores de humedad, motores paso a paso, sistemas de climatización y ventilación, haciendo prácticas mucho más atractivas para ellos y haciendo que muchos de ellos se llevaran su conocimiento a sus hogares, a sus casas, y les motivase a hacer cosas mucho más atractivas y tocando más el hardware. Por lo que cuentas y además lo atractivo que es, seguro que ha habido alumnos que han realizado su proyecto fin de carrera en este tema. ¿Podrías destacar uno en particular? Sí, en concreto el último alumno, que se llama Rubén, tenía una demanda en su casa, en una finca que tiene en Jaén, donde tenía muchos problemas a la hora de controlar el riego y la iluminación de ese terreno. Y tras realizar la asignatura con nosotros, lo que hizo fue realizar un sistema de riego y de iluminación basado en Arduino, en Bluetooth y en Zigbee. Y la verdad que estuvo muy emocionado con el desarrollo del proyecto, y lo bueno ha sido que en términos de coste ha ahorrado bastante dinero a su padre a la hora de controlar todo el sistema de riego. Ajá. Por lo que tengo entendido, también Arduino se está empezando a convertir en una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cómo ves que Arduino en la monitorización de personas que tienen enfermedades crónicas o que deben seguir algún tipo de tratamiento? ¿Vosotros habéis realizado algún trabajo relacionado con Arduino en este sentido? Sí, hemos hecho un trabajo que además, digamos, las primeras fases iniciales, el prototipo funcional estaba basado en Arduino, que consistía en ofrecer una ayuda para usuarios trasplantados del corazón, que con un dispositivo se les podía monitorizar la señal de electrocardiograma en el teléfono móvil y poder enviarla a otro dispositivo o incluso a un médico, con el fin de que se pudiera monitorizar en cualquier sitio, desde cualquier lugar al paciente, de una manera muy cómoda y a través de un hardware muy barato. Y eso es una de las partes que en cuestiones de salud y luego también en cuestiones de monitorización de parámetros medioambientales. Estamos en otros proyectos con la Universidad Politécnica de Madrid, que también Arduino está ofreciendo mucha versatilidad en sistemas de monitorización y gestión de riesgos. También tenéis otro producto para mejorar los servicios de guiado, ¿no? Basado en esto. ¿Nos podías comentar un poco este tema? Sí, es un proyecto del cual estoy muy, muy orgullosa, porque además nos han concedido un premio el MIT. ¡Wow! Enhorabuena. Sí, en los TR35 estoy muy emocionada. Y bueno, el proyecto en sí brevemente consiste en ofrecer unas soluciones sostenibles y viables para guiar a usuarios tanto fuera como dentro de edificios. En concreto en interiores, incluso en situaciones de emergencia, servir de apoyo. Hicimos un primer prototipo funcional basado en Arduino para ver qué prestaciones y qué funcionalidades podíamos mejorar en este sentido. Y bueno, ahora estamos intentando conseguir financiación para mejorar nuestro producto y mejorar ese apoyo en situaciones de emergencia, y creo que Arduino es clave fundamental en este tipo de proyectos. Recapitulando un poco todo lo que hemos visto, parece que Arduino es una herramienta muy potente, ¿no? Sí. Desde el punto de vista operativo, el que esté basada en software abierto, como nos ha recalcado Ángel, tiene muchas posibilidades. La investigación ya estamos viendo, ¿no?, cómo se puede aplicar, y además con un bajo coste, que eso es lo más interesante, como nos ha recalcado también Olga, ¿no?, en el proyecto AMIPEC. Quizás podríamos señalar a nuestra audiencia algún punto abierto de especial interés que cada uno de vosotros entendéis que hay en el horizonte cercano. Si te parece, Ángel, empezar tú mismo. Bueno, más que algún punto abierto, yo lo que quisiera recalcar es que esta no es la única iniciativa que hay. Creo que eso es importante. Existen otros muchos fabricantes que proporcionan placas de este tipo, tanto comerciales como de código abierto. Y también existe lo que se llaman los ordenadores en una única placa, SBCs,
Estamos hablando de ordenadores completos basados en un sistema operativo Linux que caben en el tamaño de una tarjeta de crédito. Creo que es interesante porque lo que nos está mostrando es que se está produciendo un cambio de paradigma en lo que es la Internet de las cosas y la computación física. Y está únicamente limitado, yo creo, por la imaginación por la imaginación del usuario. Entonces las posibilidades pues son casi infinitas. Realmente suena muy interesante. Cristina, ¿cómo ves tú este asunto? Pues estoy muy de acuerdo con nuestro compañero, porque además, de hecho, estos premios de los que he hablado antes, que son los TR35, el año pasado fue otorgado al manager de Libelium, que es un chaval también joven, de menos de 35 años, y Libelium también es otra empresa enfocada un poco a este tipo de desarrollos. Cada uno tiene sus particularidades, es cierto. Raspberry también está haciendo bastante avances en este tema. Y cada vez yo creo que hay más gente que ve que el mundo del hardware no es tan lejano y que puede ayudar a muchos proyectos como el que habéis planteado vosotros, que a través de soluciones económicas y viables no te tienes por qué gastar mucho dinero en mejorar tu investigación. Y en ese sentido, Olga, ¿cuál ves tú que puede ser un punto abierto? Hay bastantes, ¿no? Creo que una línea en la que podríamos trabajar es ver cómo aprovechar, aparte de la propia detección que comentaba al principio de esa información emocional, de lo que está sintiendo el estudiante en concreto, también ver cómo podemos abordar la realización de estos dispositivos actuadores que de alguna forma interactúen, den un soporte, muestren información al estudiante que le ayuden a guiarle en su entorno, a cómo debe interaccionar con la plataforma, cómo debe realizar las tareas, o incluso no solo con la plataforma, sino con el propio entorno en el que esté aprendiendo, ¿no? Porque podemos pensar pues un escenario en donde alguien está aprendiendo a cocinar, entonces ya no estamos limitados al ordenador o al móvil, sino tenemos el entorno físico en el que está el estudiante, ¿no? Entonces aquí lo interesante, aparte de tener la interacción tan dinámica y tan atractiva con el usuario, es ver cuál es el momento adecuado y la forma que conviene darle, ¿no? Porque estamos acostumbrados a darle la información, las recomendaciones, ¿no? Digamos, en forma textual, pero es que ahora tenemos una riqueza mucho mayor de cómo llegar a él. Entonces yo creo que aquí pues hay mucho camino de investigación también, que no sé. Yo además estoy muy de acuerdo con lo que dices, porque el hecho de poder monitorizar los parámetros del paciente o del usuario en concreto de una manera mucho más objetiva, basándonos en parámetros realmente físicos, no a lo mejor muchas veces sugestionados por los test, que hasta qué punto sabes, ¿no?, que lo que está respondiendo el usuario es correcto, ¿no? Creo que en concreto en vuestro proyecto esto puede darle muchas ventajas. Y además lo que comentaba antes Ángel, el tema de poderlo tener en la ropa, la recogida de información, yo creo que limita mucho el carácter intrusivo, ¿no?, de esta recogida de señales, que siempre ha sido uno de los problemas, ¿no? Se pone el usuario un montón de aparatos encima y al final pues eso le está entorpeciendo, ¿no? Entonces si llevas una camiseta, ¿no?, entiendo que podemos aspirar a eso, que te recoge la información, pues estaríamos... Aprovechando un poco el reconocimiento del grupo en el que trabaja Cristina, ¿no?, con ese premio en el MIT, ¿cómo ves nuestra situación con respecto a la de otros países? Porque el premio te lo han dado a ti, os lo han dado a vosotros, y seguro que había candidatos de muchos países. ¿Podrías comentar un poco cómo ves ese asunto? Bueno, este premio en concreto, los TR35 Spain, están enfocados a 10 jóvenes españoles innovadores de España. Lo mismo se replica en otros 4 países más, incluido Estados Unidos. Y sobre todo lo que nosotros vemos en el reconocimiento es que las personas que han validado tu producto son gente del MIT. Es un reconocimiento internacional, un sello, donde ellos nos están diciendo que garantizan que ese producto, desde el punto de vista internacional, se ve como algo muy competitivo y muy positivo. Como también lo veo es que desde España tenemos mucho miedo a enfrentarnos a nuevos retos que puedan llevarnos a un fracaso absoluto, y desde fuera lo que sí que veo es que se está empezando a reconocer que la gente se equivoque y que la gente pruebe cosas y que la gente pruebe nuevos dispositivos y nuevas herramientas para, digamos, hacernos un mundo más cómodo gracias a las tecnologías, que las tenemos en nuestro bolsillo y muchas veces no nos damos cuenta.
Si me permitís una reflexión personal sobre este tema, creo que sí, que cada vez se dibuja un mundo con más posibilidades para ayudar a las personas, porque este es nuestro planteamiento, la mayoría de los que estamos en esta mesa, pero también se está aproximando un mundo en el cual el modelado que se hace de nosotros en los sistemas y en la interacción con el medio hace que, por otro lado, estemos cada vez más controlados. ¿Tienes algún comentario al respecto, Ángel? Pues hombre, yo en este tema soy bastante pesimista en cuanto a que nos modelen y a que nos controlen. En Internet ya sabes lo que pasa. Cuando no te cobran por un producto es que el producto eres tú. En ese sentido, cada vez estamos más controlados. Hay empresas, que no voy a decir nombres porque todos sabemos a quién me refiero, que saben de ti todo tipo de preferencias tuyas porque cruzan las consultas que haces en sus buscadores, te leen el correo electrónico, saben qué páginas visitas, sabes qué fotos has subido. Entonces el problema no creo que sea tanto el uso que le estén dando ahora como el uso que le pueden hacer en el futuro. Y en ese sentido no somos conscientes, por ejemplo, de que cada vez que tomamos una foto con un dispositivo móvil, si el dispositivo tiene el GPS encendido, se está grabando en qué lugar y en qué hora ha sido tomada esa foto. Cuéntamelo a mí, que en una actualización de software del teléfono inteligente, entre comillas, que yo nunca había dado la flexibilidad de que tuvieran eso en cuenta, se me ha ocurrido decir, bueno, pues a partir de ahora lo tengo en cuenta. Y accedo a mi galería de fotos y me encuentro todas perfectamente etiquetadas en el lugar y el sitio que fueron tomadas. Y luego, claro, mi visión del tema como persona que trabaja en la universidad y en estos temas, cuando me dicen que es que estaban utilizando un estándar para etiquetar esas imágenes, te hace quedarte más tranquilo, pero igualmente confundido en cuanto a lo que se refiere al tratamiento de la información y a los derechos de las personas, que es algo fundamental, ¿no? Y pienso que si hoy en día ya no nos damos cuenta de hasta qué punto sabemos cosas de los demás a través de Internet, por el uso que hacemos parcial de nuestra información en ese medio, imaginaros lo que sería en un contexto abierto donde todo lo que hagamos está modelado y perfectamente controlado, ¿no? Efectivamente, el producto eres tú. Efectivamente, el producto somos todos y cada uno de nosotros, y lo estamos viendo cada día de una forma más patente. Terminar quizás el programa sobre todo animando a nuestros alumnos, tanto los de la Rey Juan Carlos como los de la UNED, a que se involucren y colaboren con nosotros en proyectos de desarrollo de aplicaciones basados en estos medios, que seguro que serán muy interesantes y además les abrirán, yo creo, un camino con muchas perspectivas desde el punto de vista laboral. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra intervención y ha sido un placer estar con vosotros. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Arduino, o como un dispositivo o microcontrolador de bajo costo, puede convertirse en una herramienta clave para, entre otras muchas funciones, por ejemplo, mejorar la calidad de vida de personas con problemas de movilidad o con enfermedades crónicas, etc. El objetivo de este grupo de investigación no es vano: proporcionar servicios que mejoren la calidad de vida de los usuarios. Hoy nos han hablado de los escenarios ubicuos e inteligentes que tienen como protagonistas algunos desarrollos basados en Arduino el profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, Jesús González Boticario, moderador de este coloquio; Ángel Pérez de Madrid, profesor del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la UNED; Olga Cristina Santos, investigadora del Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional de Educación a Distancia también; y además Cristina Rodríguez Sánchez, investigadora del Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.